Ok, una pregunta que todos nos hacemos cuando nos graduamos es, ¿estoy listo? ¿Estoy listo para ser ese readaptador? ¿Estoy listo para ser ese fisioterapeuta, ese doctor, ese quiropráctico, esa persona profesional dentro del mundo de las ciencias del deporte? Estoy hablando de eso porque una persona me escribió en Instagram y me dijo, Mae, ¿por qué usted no hace una aplicación sobre el desarrollo de la carrera de las ciencias del deporte? ¿Cómo llega alguien a ser profesional o cómo alguien llega a ser exitoso dentro de esta industria que a veces es compleja, es complicada? Y me parece súper bien, un muy buen tema ya que todos pasamos por esto. Y bueno, voy a dar 7 puntos que creo que es claro, mi punto de vista, y es un tema que se puede desarrollar muchísimo, pero obviamente por el tiempo voy a tratar de resumirlo y espero que con lo poco que mencione acá, lo poco que pueda hablar, ustedes puedan sacar algo positivo de esto. Entonces, lo primero que quiero decir es que la universidad no es suficiente. Uno tiene que salirse del estado de confort. ¿A qué voy con esto? A veces pasa de que solo pasas horas en una aula estudiando la teoría, pero cuando sales al mundo real, cuando llegas a tener un caso de verdad, probablemente no te vas a sentir listo para poder ser ese entrenador. Y eso me pasó a mí. Cuando tuve mi primer trabajo como entrenador, me acuerdo del primer caso. Esa vara fue rarísimo. No me sentí cómodo, no me sentí preparado. Tenía mucho conocimiento, pero el hecho de tener esa práctica de trabajo, de verdad que tuve muy poco. Entonces eso más o menos va con el punto 2. Pienso que es importantísimo empezar a trabajar lo más pronto posible. Sea una pasantía, sea un voluntariado. Y sé que las universidades hablan mucho de esto, pero cuando se trata de verdad estar en clase y hablar de ese tipo de casos o llevar la clase más enfocada a lo que es la realidad, en eso sí critico mucho yo a las universidades, porque puedo ser muy sincero. De las 2 maestrías, de la licenciatura, de la cantidad de cursos que he tenido la oportunidad de hacer, donde de verdad he aprendido, es trabajando. No es bajo ningún aula, no es bajo encerrado escuchando a alguien o viendo no sé cuántos slides o diapositivas que ponga alguien en una computadora o un televisor. De verdad sí, muy tuanis la teoría, muy bonito, pero ¿cómo lo aplico? ¿En qué me sirve? ¿Cómo trabajo este caso? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Qué pasa si el caso tiene tal cosa? ¿Cómo es que de verdad trabajo yo bajo este concepto? Eso lo vas a aprender trabajando. Entonces yo pido que las personas que están dentro de la industria, especialmente empezando y obviamente jóvenes, que se salgan de ese estado de confort y salgan a aprender, porque van a aprender muchísimo más que un aula, es la realidad. Entonces más o menos me lleva al punto 3, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a equivocarse, a cagársela, o a simplemente decir, no sé, porque más de una vez nos pasa. Inclusive hoy tengo casos donde a veces tengo que preguntar, llamar a diferentes compañeros, diferentes colegas y decirles, más tengo tal cosa, con este caso me pasa esto, ¿cómo usted lo haría? ¿Cómo usted se enfrenta a ese tipo de situaciones que usted ve más que esto? Es que me está costando. O simplemente decir, madre, vieras que no sé, nunca me ha tocado uno así, o me ha tocado, pero con este tipo de características no. Entonces, no tener esa mente cerrada, hay que estar muy abierto y uno va a aprender muchísimo más de esa manera que jugándosela seguro y cagado y no tratando de salir adelante con eso. Entonces es algo que en esos 3 puntos muy importante, salirse del estado de confort, empezar a trabajar y no tener miedo a preguntar, que esto me va a llevar obviamente al punto número 4, al seguir actualizándose. Creo que es algo que esta carrera lo requiere. Estamos en un mundo donde estamos trabajando con el cuerpo humano, estamos trabajando bajo cargas, bajo adaptaciones, que eso es prácticamente lo que hacemos en esta carrera. Y si vos no estás invirtiendo o leyendo o preguntando o tratando de crecer más, aprendiendo diferentes cosas, te vas a quedar estancado y te vas a quedar atrás, y eso más bien afecta su rendimiento como trabajador y a la misma vez los resultados de sus clientes, porque este mundo va avanzando y avanza rápido y uno tiene que hacer todo lo posible por estar al tanto de las cosas, porque yo puedo hacerlo muy claro, he visto cosas que en la última década al inicio se hacían de una manera y hoy son totalmente distintas. Bueno, en esta nueva década que estamos viviendo, pero hablando de la pasada. Esto de buscar educación, de buscar ir más allá, va a crear conexiones. Al final de cuentas, esa es una parte clave, creo que eso es como cualquier carrera. El hecho de tener conexiones va a darte la oportunidad de conocer diferentes personas, diferentes oportunidades, quién sabe que tengas un buen trabajo, una buena oportunidad, un nuevo caso, más clientes, etc. Es algo importantísimo dentro de esta carrera. Y esto me va a llevar a los 2 últimos puntos, que es lo que quiero hablar un poco más que los otros, porque prácticamente va a resumir absolutamente todo. Tienes que aprender a vender y tienes que aprender de negocios y conocer bien la industria. Más, ojalá me hubieran dicho esto el día que entré a la carrera, porque lo primero que me dijo mi primer jefe fue, mae, vea, usted sabe mucho, pero si usted no sabe vender,
Le voy a decir una vara, usted no va a hacer plata, man. Usted no va a leer bien el negocio. Así de blanco y negro me lo puso. Porque al final de cuentas el negocio va por ese lado. Tienes que, al final de cuentas, crear una parte económica para poder vivir, subsistir dentro de esta industria. Yo sé que suena un poquito feo, pero de la realidad dentro de esto. Y sí, él me dijo, es como, se puede hacer una caja de Pandora llena de cosas, pero si yo la mantengo cerrada, que es no saber vender el producto puede ser fisioterapia, el producto puede ser readaptación, el producto puede ser rendimiento, puede ser en una especificidad o algo específico, perdón, dentro del rendimiento, como mejorar el salto vertical, mejorar la hipertrofia, reducción de peso, lo que sea. Si no sabes vender ese producto, ¿cómo esperás vos poder enseñar lo que conoces? Muy jodido. Entonces en eso llega el punto de aprender de negocios. Cómo de verdad manejar un negocio. Porque al final de cuentas eso es lo que hace uno. Eso es lo que uno se mete a hacer. Les guste o no. Estés dentro de un equipo de fútbol profesional o estés trabajando bajo tu negocio personal. Voy a darles un ejemplo. Si yo estoy dentro de un equipo de fútbol, podemos estar hablando de 20 y pico de jugadores, pero si yo no me sé comunicar, no me sé vender, no soy una persona que sepa crear una conexión, no me he actualizando, tengo miedo, no he salido de mi estado de confort, solo me quedé en mi clase, ¿cómo voy a poder yo comunicar y vender el producto que tengo yo, que en mi caso sería la readaptación, y poder conectar con futbolistas o deportistas profesionales o quien sea para poder ayudarlos a llegar a esa meta? Si yo no rompo ese hielo, es muy jodido. Y eso es algo que prácticamente tienes que aprender, y aprender en negocios, porque tienes que saber, si estás especialmente entendiendo ya la industria, que es lo que me lleva a lo otro, vas a entender que vas a tener que saber moverte dentro de él. Muchas personas creen que porque alguien está dentro del fútbol profesional o el básquetbol o el béisbol o algo, lo que sea, o están dentro de un hospital o están dentro de una clínica privada, esa persona ya lo logró y económicamente está bien. Muchas veces no es cierto. Conozco muchos casos, inclusive ha sido el mío, en lugares donde uno dice, no, es que esa persona ya, bien, y la verdad dentro de esa industria o dentro de esa compañía o ese lugar, la verdad no se está generando ese ingreso que uno puede estar pensando. Entonces tienes que empezar a decir dónde de verdad puedo yo crecer como profesional y a la misma vez como negocio. Y eso es algo que solo lo vas a conocer vos con el tiempo y entendiendo la industria en que querés estar vos metido y la meta que vos querés tener. Es algo que ojalá me hubieran dicho a mí desde el inicio, porque eso lo he tenido que aprender a huevo. Cuando empecé a trabajar con el Real Betis Balompié o trabajar con otros lugares, me da cuenta cómo era la realidad dentro de estos lugares. Uno decía, wow, pero ¿cómo es que unas compañías de estas no trabajan de esta manera o no hacen de esto de esta manera? Y te empiezas a entender cómo es que empieza uno a decir, ok, puedo ser que estoy acá, pero además de esto, ¿cómo puedo hacer yo para seguir creciendo? ¿Qué puedo agregar yo? ¿Qué puede ser un complemento? En mi caso, el fútbol lo combino obviamente con el negocio personal y estoy creciendo de esa manera y gracias a Dios me va bastante bien, pero de verdad, la verdad es que esto me tomó muchísimo tiempo y le doy gracias a Dios que lo aprendí, porque es una parte muy ruda de la industria, es una parte muy complicada dentro de este mundo de las ciencias del deporte, y es algo que sí quiero dar un mensaje a todos. Salgan de ese estado de confort, traten de aprender lo más posible que puedan, trabajen, crean conexiones, sigan actualizándose y entiendan que si ustedes van a hacer el producto, ustedes mismos van a tenerlo. Pero si ustedes no saben vender ese producto, no saben comunicarlo, es prácticamente imposible crecer dentro de esta carrera. Sea bajo una empresa privada o sea que se vaya del lado más emprendedor. Espero que con eso les haya dado una buena pincelada de lo que se llama esto. Y con eso los dejo. Pura vida.